Lo mismo, es copy-paste. Oye, pues, On Radio Chile. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no ¿Sientes que estás todo el día ocupada, ocupado y sin embargo no avanzas? ¿Estás enfrentando una decisión importante que te puede cambiar la vida, pero no te atreves a tomarla? ¿No logras tener la relación que quisieras con tu hijo, tu hija? ¿Vives ahogado en deudas y trabajando para el día? ¿Has intentado 20 veces hacer una dieta y no logras bajar de peso? ¿Vives con angustia sin tener una razón clara y no entiendes qué pasa? ¿Te llevas mal con tu jefe pero crees que debes aguantar porque no puedes darte el lujo de perder el trabajo? ¿Vives bajo estrés permanente y te está afectando? ¿Te asusta ver la violencia alrededor tuyo y te gustaría encontrar una forma de pararla? ¿No logras encontrar algo que te motive y sientes que vas como zombie por la vida? Hola, mi nombre es Juan Enrique Gómez, soy coach y esto es Pensar en 360. Todos nos merecemos un momento del día para tomarnos un café y hacer una pausa necesaria en nuestra rutina, repasar nuestra jornada y reflexionar sobre lo que nos hace felices y lo que no. Acá, en Pensar en 360, te ayudamos en eso y más. Cada semana estaremos buscando respuestas a estas y otras preguntas desde la mirada del coaching. La gente hoy en día vive muy estresada en una especie de rueda sin fin, como si fueran hámsters, preocupada de hacer para tener y ojalá con eso poder ser. Vivimos a 200 kilómetros por hora, nos echamos a perder nosotros con todo tipo de problemas de salud física, emocional, psicológica. Echamos a perder nuestro entorno, tanto el más inmediato, como la familia, los amigos, como el mediato, la ciudad, el país, la región, el planeta. Las instituciones que alguna vez nos parecía que podían ayudarnos a vivir en mayor armonía o a entender el mundo, están todas, cual más, cual menos, pasando por crisis también. Por ejemplo, las iglesias. Todo esto trae aparejado que aquella gente que ha ido despertando frente a esto está buscando respuestas, pero no necesariamente las encuentra. Gandhi dijo alguna vez: sé tú el camino y el cambio que quieres ver en el mundo. El coaching, tanto como herramienta, pero sobre todo como mirada y filosofía de la vida, te ofrece una manera de generar en ti ese cambio, acompañado de alguien que te va a ir ayudando a descubrir toda tu riqueza interior y a ir tomando las decisiones que son importantes para poder cumplir tus objetivos y tus sueños. Las organizaciones en las que pasamos casi 2/3 partes de nuestras vidas en la fase laboral también requieren mejorar sus estilos de liderazgo, potenciar un trabajo en equipo que sea a la vez efectivo y sustentable, con una mirada amplia que incluya resultados relevantes para todos los stakeholders, incluyendo, por cierto, nuestro planeta. Por lo mismo, el coaching trabaja desde el crecimiento y eventual transformación de las personas y los equipos. A modo de referencia, las empresas contratan el 98% de las veces coaching ejecutivo, buscando mejorar resultados de negocio. Sin embargo, durante el proceso, 2 de cada 3 veces se termina haciendo también coaching de vida, porque las personas somos un todo indivisible, en que todos sus roles están interrelacionados. En este programa queremos ir abordando temáticas que están en la mente, pero sobre todo en el corazón de la gente, de ustedes, de las organizaciones. Y hacerlo desde la mirada del coaching e ir entregándoles herramientas y visiones nuevas. ¿Por qué estoy en esto? Yo estudié ingeniería comercial hace ya muchos años atrás y desde un comienzo me dediqué a la gestión de personas,
a buscar la manera en que a través de las personas las organizaciones pudieran lograr sus resultados y pudieran además generar beneficios para las propias personas que las integran. Tuve la oportunidad de trabajar en el mundo académico, tuve la oportunidad de trabajar en empresas importantes y sin embargo sentía que algo faltaba. Hasta que, como ocurre muchas veces en la historia de la gente, hubo una crisis. Año 2000, estuve, como se dice vulgarmente, con un pie en el cajón. Y salí de eso, pero ese fue el remesón que yo necesitaba para darme cuenta que había algo más. Que más allá de los logros profesionales, más allá de la carrera y de estar en esta rueda permanente buscando cosas, había que hacer algo diferente. Había algo distinto que yo podía aportar. Con el tiempo, finalmente el 2014, entré en contacto con lo que es el Life y Leadership Coaching. Y si bien ya venía haciendo informalmente sin saberlo ni llamarlo así coaching, finalmente en ese momento adquirí las herramientas, me certifiqué y desde ese momento me he dedicado al coaching, me he dedicado también a la consultoría a empresas y siempre desde esta mirada, incorporar lo humano en el día a día de las personas, en el día a día de las organizaciones. Y este programa lo que busca justamente también es contribuir a esa mirada diferente. Y por eso es pensar en 360. Adquirir nuevas formas de mirar las cosas, nuevas maneras de pensar y abordar algunas de esas temáticas que hemos estado conversando y que mencionamos al inicio de este programa. El primer gran tema en esto, y si ustedes se empiezan a fijar en los elementos comunes, es la comunicación. Al final, nosotros vivimos en permanente contacto con otras personas. Y aunque no queramos, nos estamos comunicando. Estamos entregando mensajes, verbales o no verbales, a los demás. Y los demás los reciben y generan respuestas y generan reacciones. Para empezar a conversar de eso, y como en cada programa, tenemos un invitado. Este es un invitado que tengo muy cercano a mi corazón porque es una persona que estimo mucho, lo considero mi amigo. Hemos hecho una ruta juntos y que se los quiero presentar. Estoy hablando de Pedro Cerda. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola Juan Enrique, un gusto estar acá. Pedro es comunicador visual y coach, como él mismo se define, apasionado por la interacción entre las personas y apasionado por la capacidad del ser humano para crear nuevos mundos e ideas cuando se conecta con lo más profundo de sí mismo. Me encantan esas definiciones, pero para que ustedes también sepan un poco más, él efectivamente es comunicador visual, experto en branding y desarrollo de marca personal. Ha acompañado por más de 20 años a grandes empresas, apoyándolas en las comunicaciones corporativas y haciendo justamente gestión de branding. Gestión de marca, para que todos sepamos de qué estamos hablando con el branding. Se certificó como coach de vida y liderazgo, tal como les conté que lo había hecho yo también. También realizó posteriormente una certificación de coach de familia, en lo que hoy día también está involucrado. Certificación en la que abordaron el ciclo de vida familiar con una mirada integral, una mirada sistémica. Él es miembro del Colegio de Coaches de Chile y de la International Association of Coaching, que es, como ustedes podrán darse cuenta, una asociación que reúne a los coaches a nivel internacional, a nivel global, y desde principalmente la mirada de cómo podemos siempre mejorar la práctica del coaching. También, por si fuera poco, es trainee de la metodología Points of View, que me imagino que en algún minuto nos contará al respecto, y facilitador de Psyche, que es una metodología para hacer trabajo con nuestras creencias. Así es. Y por si fuera poco, él es además padre de familia y es el socio y dueño de Espacio Vital, que es esta empresa que se dedica justamente al trabajo con las marcas de las organizaciones y de las comunicaciones en general de las empresas. Pedro, nuevamente bienvenido. Muchas gracias.
Gran presentación. Espero haberle hecho justicia. No, estoy muy contento con tu presentación. Ok. Pedro, como dije en la introducción, muchos de estos temas de los que hemos estado, que yo enuncié al comienzo, tienen un factor común que es la comunicación. ¿Cierto? Y dentro de la comunicación, obviamente hay muchas cosas. La comunicación es una palabra muy amplia que da para muchas cosas. Todo es comunicar, dicen algunos, y por lo tanto nada no es comunicación. Y en ese contexto, ¿qué sientes tú que es lo más importante que deberíamos abordar? ¿Cuál es el elemento central que nos permitiría ir mejorando nuestra capacidad de comunicación y a través de mejorar esa capacidad de comunicación, ir abordando algunos de estas preguntas que lancé al inicio? Para mí, sin lugar a dudas, es la capacidad de escucha, ya que involucra o encierra una serie de elementos que son de gran trascendencia para el desarrollo de las personas y que llevan a que podamos realmente compartir con un otro y poder verdaderamente comunicarnos. Ok, y cuando hablamos de capacidad de escuchar sería que cuando tú hablas, como ahora lo hiciste, yo me quedo callado, dejo que termines de hablar y ahora yo lanzo lo que quiero decir. ¿Es eso? Es mucho más amplio que eso. De hecho, hay modelos que han desarrollado científicos que son modelos muy lineales, en que está el emisor, el receptor, hay un código, hay una decodificación, es todo muy de libro, digamos. Es lo típico que nos enseñan en el colegio. Exactamente, pero en la verdadera comunicación implica estar disponible para el otro y por lo tanto estás disponible para ti. Porque al escuchar no solamente escuchas al otro, sino que realmente empiezas a escucharte a ti. Y por eso la trascendencia y la profundidad que quizás no siempre se visualiza de tener una escucha de calidad. Y por eso también oír no es lo mismo que escuchar. Escuchar realmente estar en un estado de centramiento, estar en presencia. Tiene además muchos beneficios adicionales que a lo mejor podemos comentar. A ver, antes de comentar los beneficios adicionales, quisiera profundizar un poco más todavía en este concepto de la escucha. Uh-huh. Tú muy bien dijiste, escuchar no es lo mismo que oír. Uh-huh. Oír es captar un sonido. Exactamente. Entonces, ¿qué es escuchar de verdad? ¿Cómo lo podemos graficar? Sí, escuchar paradójicamente es hacerse amigo del silencio. Escuchar no es interpretar, no es percibir. Escuchar es estar en un espacio distinto al ruido mental que generalmente estamos tan acostumbrados que ni siquiera lo percibimos, lo vemos, en que tú estás abierto, estás disponible a recibir un mensaje de un otro que te quiere comunicar algo. Y en ese sentido ahí se produce la comunicación, algo que está en un diálogo que es común a ambos. Hay una sintonía. Bueno, de hecho la palabra comunicación tiene en su raíz la palabra común. Exacto. Ahora, ¿podemos dar un ejemplo de algo que la gente podría pensar normalmente que es escuchar, pero que no lo es en esta definición más amplia? Solo para empezar, para ayudarles a captar mejor el concepto. Bueno, efectivamente hay muchos ejemplos y una de las situaciones bastante habituales es que el que recibe el mensaje responde otra cosa, ¿ya? O que en realidad no está escuchando para entender al otro, sino que está esperando su turno para responder. O me toca a mí hablar, ¿te fijas? Claro. Me toca a mí decir mi historia, mi cuento. Uh-huh. Claro, estoy más pendiente de lo que viene ahí a continuación y por lo tanto lo que la otra persona está diciendo es casi como que estuviéramos en mímica. Exactamente. Mira, en la mañana estaba escuchando a alguien que me quedó mucho a propósito de este programa, me quedó mucho lo que dijo y es muy simple y es muy sutil. Hagamos el ejercicio de quedarnos en silencio y démonos cuenta cuántos segundos se demora en aparecer nuestro narrador interno. Me gustó mucho ese concepto del narrador interno, que nos quita del momento presente, nos hace invisible a la otra persona, y cuando la otra persona está hablando, nosotros estamos pensando, sí, pero yo de aquí me tengo que estar a las 12 no sé dónde, o tengo que pasar al supermercado, o tengo que pagar la cuenta, o tengo que...
ese es el narrador interno que te saca del presente, te saca de la conversación, y estamos tan habituados que simplemente no lo vemos, no lo percibimos. O sea, es más, le damos total credibilidad, creemos que eso es lo correcto. Mira, me gustó ese ejemplo y la invitación al ejercicio. Y yo sé que en radio eso es muy difícil. Pero voy a proponer que durante 5 segundos nos quedemos callados los dos. Ok. ¿Qué pasó? ¿Tenemos todavía su atención, entre paréntesis? ¿O ya decidieron empezar a hacer la lista del supermercado? ¿O ya se fueron a otro lado? Okay. Efectivamente. Y fueron 5 segundos. 5 segundos. No más que eso. Okay. Yo creo que es una manera gráfica para que la gente capte esto de que en realidad es difícil mantener el silencio. Exactamente. Ok. Vamos a... ¿Qué significa en la práctica el que no sepamos escuchar bien? En la práctica tiene o involucra varios aspectos, digamos, del relacionamiento entre las personas. Uno de ellos, el que se me viene primero a la mente, es el tema de ser visibilizado. ¿Cómo así? O sea, en el sentido de que si no estoy siendo escuchado, en el fondo estoy siendo invisibilizado, no estoy siendo visto, digamos, no solamente por un tema óptico, sino que lo que digas, lo que tú me plantees, no existe para mí o no le doy el valor que realmente debiera tener. ¿Te fijas? Entonces, ahí también muestra también lo que pasa con distintas posturas corporales. O sea, cuando estoy hablando con otra persona, también nos puede ayudar a centrarnos el fijar cómo está corporalmente la otra persona, de manera que nos puede estar diciendo con su cabeza sí, claro, pero el cuerpo puede estar diciendo no. Y eso se expresa sobre todo con la postura corporal, la disposición del cuerpo, o incluso lo que es inequívoco es cómo tiene puestos los pies. Los pies declaran lo que realmente está pasando con esa persona, si está dispuesta a estar ahí, si está incómoda, si le molesta lo que tú estás diciendo, si está nerviosa con eso, si quiere esconder algo, ¿te fijas? Entonces, por eso es tan importante estar presente, estar en silencio y estar disponible porque a lo mejor también puede ser, y es válido, que no sea el momento de conversar cierto tema con esa otra persona, y tú, al estar atento, decirle, te noto incómoda, veámoslo en nuestro momento, cuando sea más apropiado. Eso es estar en presencia de la otra persona. Exactamente. Interesante. Esto último que comentaste va a ser súper difícil aquí en el entorno de radio poder mostrar esto de la posición de los pies. Claro. Veremos cómo podemos cubrir eso. Hay varios temas que surgen a partir de esto de ser capaz de escuchar adecuadamente y parece ser que escuchar no es solamente hacerlo con este órgano llamado oído, oreja, claro, etcétera, sino que tiene que ver con una presencia más integral. Yo escucho también con mis ojos, escucho con mi tacto y con una serie de otras cosas. Vamos a profundizar en eso a la vuelta de esta pequeña pausa. Un café, un momento para reflexionar. Esto es Pensar en 360. Ok. Pedro, parece ser que escuchar no solamente se hace con los oídos, se hace con todos sus otros órganos. Antes de que entremos a entender cómo se hace eso, quisiera que profundizáramos más todavía en qué tipo de problemas que nos aquejan hoy día pueden tener su raíz en la escucha. Cuando decíamos al comienzo, por ejemplo, estás enfrentando una decisión importante que te puede cambiar la vida y sin embargo no te atreves a tomarla. Que uno diría, ¿pero qué tiene que ver eso con la escucha? Me gustaría tu opinión al respecto. Empecemos por ahí y vamos haciendo un ping-pong ahí para que voy a ser bien radical. Todo tiene que ver. Okay, ¿cómo? Porque en el fondo no es la escucha
habitual, es la escucha más profunda de tu voz interna que te va a aclarar en el fondo cuál camino tomar, qué camino está en sintonía con lo que tú estás sintiendo. Y si no estás dispuesto o te cuesta escuchar, ¿cómo vas a comprender o poder sintonizar finamente con lo que realmente tú vibras, con lo que te apasiona? Entonces estamos demasiado rodeados de elementos distractores que la paradoja, lejos de poder facilitarnos una comunicación, han puesto como un cerco hacia nosotros mismos. Vivimos muy hacia afuera. Entonces, cuando se producen situaciones así importantes o quiebres en tu proceso de vida, como puede ser la transición laboral o un desafío o que te exoneraron de alguna parte, o incluso tu cambio de estado civil, que te vas a casar, para poner también en positivo. Por ejemplo, recurres hacia elementos externos, y si tú te quietaras y realmente empezaras a escucharte o observarte, podrías ir sabiendo, descubriendo qué cosas sí te atraen, qué cosas te producen rechazo y por qué ocurre eso también. Entonces puedes ir sintonizando de una manera muy profunda con lo que es los motivadores internos, tus drivers más personales, y que eso difícilmente lo vas a poder encontrar afuera. Ahora, cuando tienes que desarrollar esa escucha interna, por otro lado, nosotros tenemos un personaje que nos está hablando todo el día, que es este mono que nos lanza 66.000 pensamientos al día. Exacto. De esos 66.000, el 80 o 85% son pensamientos negativos que empiezan con el no algo. Sí. No puedes hacer esto, no eres capaz de esto otro, cuidado con esto de acá, etcétera, que es nuestra mente. Me imagino que no estamos pensando en escuchar eso, porque eso lo estamos escuchando todo el día. Cuando estamos tratando de conectarnos con aquellas decisiones importantes que pueden cambiar nuestra vida, ¿qué es lo que hay que estar escuchando? Bueno, tocaste un punto clave, ¿ah? Cuando escuchamos a este personaje. Entonces, muchas veces conceptos, palabras que pueden pasar así como súper coladas, en realidad tienen una profundidad tremenda, como esta de la construcción de un personaje. Y ahí está el doble juego, como tú bien dices, al aludir a la mente, de que la mente crea un personaje que nos está hablando constantemente durante todo el día, y finalmente es tanta la frecuencia de ese hablar, digamos, de este personaje, que tú terminas identificándote con ese personaje. Entonces de ahí surgen situaciones como cuando te piden presentarte, tú dices tu nombre y inmediatamente pasas a una profesión. Yo soy ingeniero comercial. Eso en realidad es una situación, una instancia, pero eso no eres tú. Tú eres mucho más grande que una profesión. Eso no te define como persona. Entonces, el escucharse realmente es poder empezar a observarse, a verse por primera vez en una dimensión muy distinta a la cotidianeidad, a los personajes o a las máscaras que nos ponemos en distintas situaciones, ya sea por un tema de trabajo o porque nos toca así, que tampoco está mal, tampoco, sabiendo tú o teniendo claro que estás representando un rol. O sea, si vas a un banco a pedir un crédito, representas un rol frente al ejecutivo para que esa operación sea exitosa, sabiendo que eso no te define, no está en cuestionamiento quién eres, ni tu valía como ser humano. Y es lo que pasa también cuando tomas el rol de padre o madre, cuando tomas el rol de esposo o esposa o pareja, cuando tomas el rol de participante en un equipo de fútbol, que además dentro de ese equipo de fútbol también tienes un rol porque eres el arquero o eres el centro delantero o eres qué sé yo qué. Vivimos permanentemente jugando roles. Sí. Y este mono que nos habla en la cabeza tiene que ver con eso. Okay. Cuando tú tienes que tomar entonces una decisión importante de esas que te pueden cambiar la vida, como casarte, como hacer tu propio emprendimiento o cualquier otra de esa naturaleza u otras, incluso cambiarte de país, lo que sea.
¿A quién debo escuchar entonces? Porque si está este mono todo el rato hablando, ¿no? ¿A quién sí hay que escuchar? ¿Cómo llegar a escuchar a esa que tú llamas la esencia de ti? Es un camino desafiante por la poca costumbre que tenemos y que en la cultura popular se dice habitualmente, escucha tu corazón, ¿ya? Sí. En el fondo hay mucha sabiduría en esa frase, porque en el fondo es aquieta tu mente, porque emerge una voz desde otro espacio, ¿ya? Que tampoco se puede tangibilizar, mira, hasta aquí al costado izquierdo de la costilla, no sé cuánto, no. Es algo que va a aflorar una vez que logres aquietar tu mente y puedas realmente empezar a escuchar a tu ser, a tu propia existencia. Y eso es muy real. De hecho, hay distintas formas de hacerlo. Hay un proceso muy hermoso, pero también bastante desafiante, que es la autoindagación. Que te tienes que hacer la pregunta, ¿quién soy yo? Y en ese yo vas descartando, van a aparecer todas estas situaciones, no, yo soy el padre, yo soy hijo, yo soy ingeniero, y vas viendo que no es eso, hasta que llegas a un punto bien profundo en que aflora realmente lo que tú eres, y lo que aflora va a ser tan potente que tú vas a saber que eso es. O sea, no es algo descriptible, porque es muy personal, es muy individual, y que te va a conectar con lo que es en el fondo tu ikigai, tu pasión, tu razón de ser más profunda, no la que has creído o no la que has llevado hasta ahora, a veces por lealtades a tus padres o a un contexto, digamos, o a un sistema de creencias. Ok. Todo esto que hemos estado viendo tiene que ver con la capacidad de escucharse a sí mismo, como primera cosa. Pero esto es como, a mí se me ocurre que es como pelar una cebolla, que se va pelando por capas. Exactamente. Entonces me voy a ir, esta es la capa más profunda de la cebolla, donde ya estamos llorando de estar pelando la cebolla. Vamos a la capa superior primero, o a capas superiores. Una de las preguntas que también planteé es, ¿no logras tener la relación que quisieras con tu hijo? Y tú que ahora además te formaste en coaching familiar, con esta mirada sistémica, ¿qué problemas surgen que tienen que ver con la escucha en las relaciones padre, madre, hijo, hija? Vamos a la problemática primero. Sí, bueno, está todo súper interrelacionado. Justamente, como no te escuchas habitualmente, te es un desafío escuchar al otro, aunque sea tu hijo. Y afloran elementos también de carácter inconsciente, en que esa relación tiene un correlato que tú no lo estás viendo, y también ahí hay un cierto grado de inocencia del ser humano, en el sentido de tampoco se le puede achacar algo negativo, sino que lo desconoce, en que aflora también su propia relación de hijo con su padre. Entonces, así como fue mi relación con mis padres, es como yo la llevo con mis hijos. O si lo pasé tan mal en la relación, trato de hacer lo contrario. Exactamente. Pero de alguna manera estoy condicionado. Exactamente. Entonces, ahí surge, para que sigamos en el ámbito súper concreto, de que no te estás vinculando con el hijo, no lo estás visibilizando. Mientras él te está hablando, tú estás decodificando o percibiendo otra cosa, estás haciendo una interpretación. Y el hijo, que también está pasando por un proceso similar, dice... Ya parte con el prejuicio muchas veces de que mi padre no cacha nada lo que me está pasando a mí, pero bueno, voy a hacer el intento, y es casi una especie de diálogo de sordos, digamos. Okay. En la pregunta hay una pequeña trampa, porque la pregunta que yo hice fue, ¿no logras tener la relación que quisieras con tu hijo? Hay una palabra ahí que condiciona toda esa pregunta. Quisieras. Sí. Aparecen las expectativas. Efectivamente. Bueno, el tema de las relaciones, en el fondo, es nuestra resistencia a aceptar lo que es, ¿ya? Entonces, nuevamente aparece la voz interna, con una serie de juicios que dice, esta relación tiene que ser de tal o cual manera. El hijo también está pensando que su relación con su padre debía darse de otra forma, pero lo real es que se está dando como se está dando.
Entonces lo primero es reconocerse, escucharse, escuchar al otro y desde ese punto empezar a co-construir una relación nueva, enriquecedora, aportativa, nutricia, como dice mi master coach, Naim Núñez. Ok. Es importante, por lo tanto, y no solamente relaciones padre-hijo, puede ser las relaciones de pareja, puede ser relaciones entre jefes y sus colaboradores, etcétera, es ser capaz de ir más allá de las expectativas. O a lo mejor incluso de ser capaz de ponerlas sobre la mesa, explicitarlas, porque también pasa mucho esto, que yo termino recriminando a la otra persona por expectativas que la persona no cumplió, pero que nunca les plantearon siquiera que tenía que cumplirlas. Efectivamente. Vamos a seguir profundizando en ese punto a la vuelta de esta pequeña pausa. Seguimos conversando y ampliando nuestra mirada. Vuelve Pensar en 360. Pedro, cerramos el bloque anterior hablando de las expectativas y de cómo eso afectaba a las relaciones padres-hijos en términos genéricos. Una de las preguntas que también lancé fue: ¿te llevas mal con tu jefe, pero crees que debes aguantar porque no puedes darte el lujo, entre comillas, de perder el trabajo? Estas cosas que hemos ido conversando en este rato, ¿cómo emergen en esta situación, en esta pregunta? Mira, la realidad de este tipo de situaciones o de otros contextos básicamente tienen la misma raíz. Lo que cambia, digamos, es como la audiencia o el lugar en que se expresan. Finalmente en el trabajo también es una réplica de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con las expectativas que tenemos o cómo no nos relacionamos con esas frustraciones que acarreamos de una u otra manera y que las llevamos a distintos espacios. Y por eso mismo también en el ámbito del trabajo también puede servir de un verdadero laboratorio de clase en términos de la comunicación, del ser escuchado, del ser reconocido, del poder aportar, de encontrar un espacio de seguridad psicológica en que mi trabajo pueda ser desarrollado de una manera sana y que potencie al conjunto, sobre todo al trabajo en equipo. Entender que en el espacio laboral esta unidad está dada por el grupo, por el colectivo, y que las buenas ideas pueden surgir de todos lados, y por eso es tan importante escuchar y ser escuchado. Entonces, muchas de las frustraciones surgen porque el colaborador no se siente escuchado, digamos, por su líder a cargo o su jefe directo. Siendo que podría ser mucho más enriquecedor el compartir esas ideas. Hay quizás líneas o tendencias de management que en algún minuto funcionaron, pero que en la actualidad no están dando resultados frente a los cambios o cómo ha evolucionado el mundo del trabajo, las personas y su apertura, digamos, hacia otras necesidades que el trabajo no necesariamente está cubriendo por seguir en una metodología que se resiste, digamos, a morir. Ahora, ¿qué es lo que le está pasando al jefe que no le da ese espacio? ¿Qué le está pasando al jefe que no escucha? Si uno lo intelectualiza, uno diría: oye, pero todo lo que está Pedro diciendo es súper lógico. Hay que, obviamente, escuchar a las personas porque las personas tienen capacidad de tener ideas. Yo siempre digo que hay dos cosas que son súper democráticas, que todo el mundo las tiene: tiempo e ideas. ¿Ya? Todos tenemos 24 horas y todos tenemos la capacidad de tener ideas, de generar aportes. No creo que yo sea muy loco ni que esté diciendo algo que las demás personas no estén visualizando también. Entonces, ¿qué es lo que lleva a que un jefe, a pesar de esto, no escuche? Que a pesar de esto no incorpore las ideas de las personas. Esa vocecilla loca que tiene también, porque él también es un ser humano, que le habla en el fondo de carencia, le habla de necesidades,
de metas por cumplir y que le va generando una emoción vinculada al miedo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ese ser humano que no le quedan muchas posibilidades y surge, entre otras, y le dice, pero si tú los controlas, vas a lograr los resultados esperados. Entonces, lo habitual es que se tienda al uso del control en vez de abrir, digamos, las situaciones para que entre el equipo surjan las ideas o las soluciones a los desafíos que se ven enfrentados. Y a su vez, este mismo hecho genera que esa persona lleve una carga muy pesada que además le cuesta admitir, porque reconocerlo sería mostrarse vulnerable. Y ser vulnerable, por lo menos culturalmente, en un ámbito organizacional, puede ser visto como debilidad, lo cual es todo lo contrario. La gente está esperando ver a su jefe vulnerable y que diga, ante esta situación no sé qué hacer. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Están esperando ese cambio. Esta característica del jefe es de todas las personas que toman un rol de jefe. Te lo pregunto también porque se habla mucho de una cultura masculina de trabajo, una cultura masculina de llevar, patriarcal de hecho usan la palabra, de llevar las relaciones en una familia, etcétera, y que lo que vendría ahora es como una especie de nueva ola que avanza en ese sentido, una cultura más, comillas, femenina. ¿Es eso un mito? ¿Es una sobresimplificación de la realidad? Cuando la mujer o alguien con una mirada femenina, que no necesariamente es mujer, toma un rol de jefatura o conduce un hogar, etcétera, ¿actúa diferente? ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Y no te preocupes, no le vamos a decir a tu señora. Esto no sale de acá, ¿no? No sale de acá. Bueno, ahora hablándote abiertamente, no, mira, yo creo que en particular no es un tema de género, ¿ya? Hay un tema cultural, sin duda. Yo creo que las buenas ideas vienen de todos lados. Lo que sí comparto es que sin duda el aporte de lo femenino, y como tú bien dices, también no necesariamente que sea expresado a través de una mujer, pero lo femenino como concepto general, suma muchísimo al comportamiento dentro de las organizaciones, a una capacidad de escucha diferente, a una disposición a abordar los desafíos de una manera distinta. Entonces, ni mejor ni peor, distinta. Ya eso te abre posibilidades. Entonces, yo creo que eso es muy valioso. Y también, a su vez, distinguir que hay veces que, dados los desafíos culturales, todo lo que le ha costado, digamos, a la mujer poder abrirse paso en organizaciones muy jerárquicas, ha llevado que tenga que imitar o asumir ciertos comportamientos muy masculinos para ascender en la cadena de mando, lo cual es lamentable porque se priva a esa organización de la riqueza que ya ella tiene de por sí, por esa sensibilidad. Y yo lo vinculo también mucho al hecho de equilibrar un poco los hemisferios, o sea, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, el aportar el ámbito más emocional, del cual a veces se tiene mucho como cuidado porque no sabe cómo manejarse. De ahí en el fondo surge el temor, pero es un área muy poco explorada y que al contrario de lo que se piensa, tiene un espacio de crecimiento enorme en relación a todo lo que es solamente estructura, objetivos, metas, logros, en fin. Las organizaciones que hoy día son las empresas preferidas para trabajar, las universidades a las que la gente quiere ir, etcétera, de alguna manera hoy en día ya no son las que solamente tienen los mayores logros, sino las que representan ciertas culturas, formas de hacer las cosas. Un Google, por ejemplo, que
¿A quién no le encantaría tener una organización donde tienes espacio para dormir una siesta, donde tienes una guardería infantil, donde puedes llegar en bicicleta, donde puedes hacer teletrabajo, etcétera? Obviamente no todas las organizaciones pueden funcionar de esa manera, pero son organizaciones que cada vez más son preferidas. Las nuevas generaciones, que de alguna manera han estado también detrás de estos nuevos paradigmas organizacionales y estas nuevas formas de relacionarse además, ¿tú sientes que de alguna manera escuchan mejor o son otras las trabas que ellos están teniendo en la escucha? Y que te lo pregunto porque esta preocupación por ya no solamente tener un tema de logro, sino que ir equilibrando con otros aspectos de la vida, ¿tiene que ver con que yo estoy escuchando mejor o tiene que ver con otras cosas? A ver, lo que yo puedo decir en este minuto va a ser sumamente subjetivo al respecto. Es tu opinión la que queremos. Pero lo que yo he visto, sobre todo en el tema de la juventud en general, que producto que vienen son hijos de generaciones que tuvieron cierto grado de restricciones, se les dio una libertad que sus progenitores no tuvieron, ¿ya? A modo de compensación, ya sea directa, indirecta, inconsciente o conscientemente, y es lo que hay, es lo que está sucediendo, y por lo tanto quizás están un poquito más desvalidos en términos de su estructura emocional, de identificar por qué hacen lo que hacen. Andan en un proceso de búsqueda quizás a veces bastante disruptivo, y que por eso mismo se producen estos choques, digamos, con las generaciones anteriores, porque no hubo claridad de lineamientos, de valores, no se conversaron las cosas, ¿te fijas? El mismo proceso, comillas, evolutivo del mercado laboral llevó que hubieran menos instancias de encuentro familiar, ¿ya? Entonces yo he estado viendo que ya desde muy pequeño a un niño o una niña se le entrega un celular para que la mamá pueda trabajar tranquila mientras está haciendo, hace tejido en la casa, por decir algo, aunque esté en la casa, y esa niña se entretiene viendo YouTube, le ponen monito y ya empieza a depender de un elemento externo para estar como bien, estar entretenida. Entonces le vas cortando su creatividad, la búsqueda, etcétera, etcétera. Entonces, lejos de escucharnos más, yo creo que esta generación tiene esa dificultad de que se ha aislado en realidad, y vive en un espacio que es muy, muy vinculado a los juegos o al alcohol o a otras situaciones, porque andan buscando. Entonces eso va a generar en algún punto pronto, digamos, que las organizaciones van a tener personas que les cuesta a lo mejor estar concentrados en un solo tema, les gusta mucho la variedad, quieren satisfacción rápida, ojalá instantánea, y si eso no se cumple en el corto plazo, van a buscar otro lugar o van a salir de viaje, cosas que están sucediendo, pero de hecho con los millennials es parte de lo que estamos observando. Exactamente. Entonces por eso es tan relevante realmente escuchar qué está pasando con tus hijos y tener una conversación abierta de temas más simples incluso, o sea, ni siquiera decir profundos, simples como estoy aquí disponible para escucharte, ¿de qué quieres hablarme? ¿Ah? Conversemos. Lo mismo en las organizaciones yo me llevo sorpresas de grupos de trabajo que su mayor demanda y que no había sido expresada es que ojalá nos pidamos por favor las cosas, o que el jefe me salude al llegar, o que nos juntemos un rato, un día a la semana, nos tomamos un café y compartamos cómo ha sido nuestro proceso en la semana. O sea, estamos hablando de son temas muy básicos. Muy básicos, pero que la gente lo está gritando silenciosamente. O lo están gritando a través de las redes sociales. Exactamente, sí. Oye, y en ese sentido quiero llevarte en nuestro último segmento del programa
a un poco entender cómo podemos abordar esto. Ya sabemos que una de las cosas, y lo dijimos al comienzo del programa, tiene que ver con escucharse a sí mismo, y hay distintos mecanismos que nos pueden llevar a eso, como podría ser también la meditación, no lo mencionamos, pero claramente es una de las herramientas. Pero en lo más inmediato, porque eso otro de escucharse a sí mismo, reconocerse, etcétera, va a tomar un tiempo, no es una cosa instantánea. Pero que vayamos pensando en qué cosas podemos hacer ahora ya, qué puede hacer el jefe ante esta realidad, y donde además cada vez más le van a llegar estas generaciones que no se han sentido escuchadas y que están clamando por ese espacio. ¿Qué puede hacer el padre o la madre o los dos que trabajan todo el día, que llegan cansados, que lo único que quieren es paz, y sin embargo ahora les dices, no, si tienen un rol más, tienen que escuchar a sus hijos? ¿Qué podemos hacer al respecto? Es lo que me gustaría abordar después de esta breve pausa. Una pausa en la conversación. Volvemos con Pensar en 360. Pedro, quedó lanzada la pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace el jefe? Partamos de atrás para adelante. Vamos desde bien afuera y llegando al final hacia la familia. Yo creo que partir desde lo más simple, incorporando comportamientos muy esenciales como el saludo de buenos días, y lo otro es la indagación, una indagación apreciativa, ¿ya? En el sentido de ocuparse, no preocuparse, ocuparse de su equipo, de quienes lo constituyen, y darse el espacio para preguntas cortas: ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy día? ¿Qué desafíos tienes para hoy? ¿Te puedo apoyar en algo? ¿Te fijas? No sé, no va a ocupar más de 1 minuto o 2 minutos con suerte. Y va a ser un tremendo cambio en el espacio interno del interlocutor, y que va a ser además expansivo. Va a decir, el jefe hoy día me saludó, lo va a compartir con sus demás colegas, va a decir, ¿qué le pasa a mi jefe? Parece que le están haciendo coaching. Claro, lo importante, lo bonito es que si eso se va repitiendo en el tiempo, se va a ir generando una conducta aprendida en cierta medida, pero después se va internalizando, se va a integrar. Y eso va a ser expansivo, y va a mejorar también la relación entre los pares, que también van a empezar a saludarse, a ocuparse del otro, a ofrecer ayuda, a ser colaborativos. Son realmente gestos muy, muy simples, pero que tienen un impacto muy profundo en la relación y lo que se llama el famoso clima laboral. Ya. Ahora, en este espacio donde pueden empezar a hacerse estas cosas, uno de los temas con los que tienen que lidiar las organizaciones es con la historia. Y la historia también lleva a que eventualmente esos gestos no tengan credibilidad. ¿Qué puede hacer un jefe para construir credibilidad? No, oye, ¿qué bicho le picó al jefe que ayer llegó pateando la perra, como se dice, y hoy día nos está saludando? Entonces incluso podría ser hasta un efecto contraproducente el que se genera ahí. O que digan, no, aquí hay gato encerrado. Porque ¿qué querrá que nosotros hagamos? ¿Qué cosa nos quiere vender detrásito que hoy día nos está tratando bien? ¿Cómo lidias con eso? Porque está la historia. Exactamente. Bueno, hay 2 elementos. Uno es la historia, que es, en el fondo, vivir en el pasado. Entonces, darse la posibilidad, el permiso de vivir en lo que está sucediendo ahora. Típicas frases que, no, pero es que tú hace 10 años no me saludaste en tal ocasión, y eso yo no lo olvido. No. En el fondo... Y ahí estamos hablando de todo tipo de relaciones, porque eso también ocurre en las relaciones de pareja, de amigos, de todo. Es un sentimiento que se revive. ¿Y eso qué es lo que es? Un resentimiento. Volver a vivir algo, y el cerebro eso no lo distingue, cree que fue recién, aunque hayan sido hace 10 años. Entonces, ¿qué te lleva a tener que revivir esa situación una y otra vez? Y por otro lado está el tema de la coherencia. En el fondo hay un atributo, un valor muy importante en las organizaciones hoy en día, que es la generación de confianza. Así es. Y esa generación de confianza se va construyendo en lo cotidiano, no es algo que se haga a nivel puntual,
o en determinadas ocasiones, habla mucho de tus propios valores como jefe o como líder. Por eso me gusta mucho el concepto de líder, en que seas coherente y congruente, ¿ah? Que entre lo que piensas, lo que dices, lo que haces y lo que crees incluso, profundizando más, haya una sola línea. De manera que así tú le comunicas al otro, estas son mis normas, son mis principios guía. Y hay veces en que a lo mejor vas a chocar con mis principios y otras veces que vas a coincidir, pero sabes qué terreno estás pisando. Ahora, eso es muy fácil decirlo, Sí. Y es tremendamente difícil de hacer, porque para tú poder ser coherente tienes que quererte lo suficiente como para decir, no importa la consecuencia de actuar así, yo voy a estar tranquilo. Entonces de repente tú quieres ser coherente, por ejemplo, dices, no, lo más importante es el valor de la seguridad, de hacer las cosas seguro, pero viene la presión. Oye, tenemos que entregar la producción. Oye, ¿sabes que esto hay que hacerlo más rápido? Y ahí entra entonces de nuevo lo que mencionaste hace un rato atrás, que son los miedos. Entonces, ¿cómo trabaja un jefe esos miedos? ¿Cómo logra el jefe ser coherente a pesar de los miedos? Siendo vulnerable, es decir, mostrando o declarando que hay cosas que no sabe hacer o que le son desafiantes o que le generan un grado, para no decir miedo, le generan tensión y por lo tanto acude a su equipo para que entre todos vean cuál es la mejor manera de abordar ese desafío. O sea, sin duda yo creo que es muy grande el espacio de crecimiento que hay para el colectivo cuando su líder declara que tenemos esta situación y la comparte con el equipo y entre todos vamos a salir adelante, y por muy grande que sea el desafío es abordable. A lo mejor no lo logran al 100%, pero seguramente van a estar muy cerca de eso, que al contrario, que el equipo esté esperando que su jefe le diga qué es lo que hay que hacer, y que si el resultado fue exitoso, el éxito es del jefe, y si el resultado no fue como se esperaba, no, lo que pasa es que el equipo no dio la talla. Claro. Entonces hay que salir de ese paradigma y entrar a un ámbito mucho más colectivo, más redárquico, en que trabajemos como redes, que estamos conectados, en que en cualquier momento algún nodo de esta red va a generar el cambio que se necesita para lograr el éxito en ese proyecto. Mencionaste el concepto de la redarquía, el concepto que está muy presente hoy en día a propósito justamente de las organizaciones innovadoras disruptivas, está muy presente en organizaciones de alto desempeño, muy presente en las organizaciones exponenciales, como también se conocen algunas de ellas, que generan un crecimiento muy rápido en sus resultados con buen clima. Así es. De esto que hemos estado hablando respecto del jefe y de cómo ese jefe construye esa confianza, construye esa credibilidad. ¿Cuánto de eso podemos trasladar ahora a la relación familiar? Padre-hijo, relación entre pareja, que por lo demás no siempre es pareja, a veces es dispareja. ¿Cuánto de eso podemos trasladar ahí? ¿Y qué otras cosas adicionales serían recomendables para generar este tipo de escucha en la familia? Para mí, creo que desde ahí parte digamos, el hecho de implementar prácticas que después van a impactar positivamente en el ámbito laboral y en otros ámbitos. Es justamente ahí donde está el espacio o la posibilidad desde la génesis de la familia, que es cuando la pareja se une y en el fondo después llegan los hijos, ahí recién se constituyen como familia. Tienen la instancia de oro, de lujo, digamos, de generar, construir, digamos, una forma de ver la vida sustentada en valores, en sus principios, un espacio de confianza, que es lo que estábamos hablando del ámbito laboral, en que cada uno de sus integrantes se siente con la tranquilidad de poder expresar lo que está sintiendo sin ser juzgado por el otro. Y además en un estado de contención amorosa, porque son los padres de los hijos, en un estado amoroso también porque son parejas, por algo están juntos,
y en el cual han definido un plan de vida. Okay. Es sumamente importante eso. Ese escenario que tú ilustras es claramente el escenario de una familia ideal. Así es como deberían funcionar las familias. En la práctica tenemos que el 50% de los hijos viven en hogares monoparentales y típicamente con la madre como jefa de hogar. Claro. Ni hablar de cuántos hijos nacen fuera del matrimonio y que por tanto no tienen esa estructura de familia, sino que ya nacen a una no familia. Divorcios hoy día que se aprobó la ley, no tengo la estadística a la mano, pero sé que han ido creciendo. Problemas intrafamiliares de todo tipo. Pregúntale a cualquier psicólogo o psiquiatra cuántos de los temas que las personas le van a contar tienen que ver de alguna manera con su relación con su padre o con su madre, o con sus hermanos. Sí. Entonces, en la vida real, por así decirlo, esto que tú has descrito, que es lo que debería ser, no está ocurriendo. Entonces, ¿por qué no está ocurriendo? Podría dar por un programa entero, así que no me quiero meter mucho en eso ahora. Y probablemente vamos a abordar ese tema. Pero también, ahora desde la perspectiva de lo que estamos viendo, ¿qué cosas esta familia, estos padres que no aprendieron a ser padres, porque no nos enseñan eso en definitiva, y que ya tienen la problemática, qué pueden hacer? Mira, primero partir diciendo que lo que expresé anteriormente no inhibe el hecho de que hayan igual dificultades. O sea, hay formas de hacer las cosas, hay maneras o caminos para poder llegar a un bienestar, digamos, a una convivencia que sea crecedora para todos los integrantes. Y de todas maneras, y va a ser indudable que van a estar enfrentados a desafíos tanto internos como externos. El tema es que mientras estén como bien anclados a un proyecto, a un propósito común, esas dificultades van a poder ser abordadas con una mirada distinta. Por lo tanto, si te entiendo bien, lo primero que debe haber es ese proyecto común. Y ese es el primer diálogo que tiene que surgir entre la pareja. Exactamente. Mira, para decirlo brevemente, es clave que al momento que se genere la pareja, generen un proyecto común, porque cada uno trae las historias de sus propias familias y tienen que crear algo nuevo. ¿Por qué llega al punto del divorcio? Porque en el fondo nunca hicieron esa unión, ese vínculo de decir, esto es lo que queremos para nosotros, queremos construir algo nuevo, respetamos de dónde venimos, pero ahora somos un nuevo núcleo que va a generar una nueva familia. Entonces es clave tener ese proyecto de vida, que en general las parejas no lo hacen porque están en un estado de enamoramiento, están con el matrimonio, con la adrenalina, las hormonas, con la adrenalina, y todo lo demás, que el departamento, que los regalos, pero por eso, digamos, lo importante a veces se deja muy de lado, y después que se acaba como toda esa efervescencia, empieza a aflorar la cotidianeidad y ahí se dan cuenta que tienen que empezar a conversar y a escucharse. Okay, volvemos al tema de la escucha finalmente. Y ahí entra de nuevo el ruido. Y también puede pasar que lo que era el proyecto original haya mutado, para algunos de los dos o para los dos. Por lo tanto, no basta con conversarlo al inicio. Hay que estar revisitándolo, como se dice, cada cierto tiempo, y volver a tener ese diálogo y generar esa escucha. Exacto. ¿Qué te ha pasado en el tiempo? Y de qué manera eso que te está pasando puede cambiar nuestro proyecto. Y así como las personas se apegan a los roles, también se apegan a los proyectos. Y así como los roles no son las personas, ¿los proyectos son las personas? ¿O tampoco lo son? No, los proyectos no son las personas. Las personas son algo inconmensurable en realidad, entonces por eso es importante estar siempre alineando expectativas. Yo he hablado con parejas que me han dicho, mira, yo creí en algo que me contó mi pareja y han pasado 3 años y de eso nada, digamos, ¿te fijas? Pero tampoco se lo ha dicho. Claro. Eso es importante, estar siempre alineando lo que se espera también del otro.
Este tema claramente da para mucho más que un programa. Hemos tocado, yo diría, la punta del iceberg. Sí. Por lo tanto, vamos a seguir conversando de esto, vamos a tener invitados con los que vamos a seguir explorando las complejidades de la comunicación. Por otro lado, vamos a seguir retomando el tema de las relaciones de pareja, de las relaciones de familia, porque desde ahí se construye la realidad de todos nosotros. Y yo te diría, si me permite, nuestra clase más difícil, los hijos. Absolutamente. Y nuestros hijos terminan siendo nuestros maestros. Así es. Hay muchas conclusiones que podemos sacar. Ustedes, ¿con qué se van? ¿Qué les ha dejado este programa? Escríbanos y cuéntenos a je@juanenriquegomez.com. Y si quieren profundizar en los temas que nuestro invitado nos ha planteado hoy día, también pueden contactar a Pedro en satorivida@gmail.com. Muchas gracias por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en que vamos a hablar de la comunicación escrita y quedamos atentos a lo que ustedes nos quieran contar. Muchas gracias. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de ON Radio Chile. ON Radio Chile.